Blau de Prússia. Les llavors de la ciència. Arrenquem a la 5a temporada del Blau de Prússia. En l'anterior temporada els investigadors es movien per la nau Margulis, a l'espai. En aquesta seguim la seva estela i el llegat d'aquesta gran científica que va defensar tota la vida que la simbiosi, el que entenem com la cooperació entre els organismes, és un dels motors clau de l'evolució. Margulis va demostrar que estem construïts amb bacteris associats entre si i que dins de cada cèl·lula nostra encara hi ha el rastre d'aquella decisió, cooperar en lloc de reburar-se mútuament. En aquesta nova temporada parlem també de la necessària simbiosi que crea el brou de cultiu imprescindible perquè prosperi la investigació i la ciència. I anirem fins on cal anar per entendre de veritat com es desenvolupen les carreres científiques. Anirem als orígens. El científic neix o es crea? Hi ha una pregunta que la ciència no acaba de respondre sobre ella mateixa. Podem mesurar el pes d'un neutrí, podem veure morir una estrella a l'altra punta de l'univers, però no sabem amb certesa per què algú decideix ser científic. O potser ni tan sols és una decisió. Lynn Margulis deia que les millors idees científiques passen per 3 etapes. Primer se les ridiculitza, després se les combat i finalment semblen òbvies. Com si sempre haguessin estat allà, esperant només que algú les veiés. Potser els científics també funcionen així. Avui hem tornat enrere, al lloc on tot comença, on la llum és tèbia i el so és un batec. El científic neix o es fa? Laura Hernández, què tal? Molt bon dia, benvinguda. Hola. Joan Guillem Mallans, què tal? Bon dia, molt bé. Que bé que us veig, Home, clar, aquí sempre preparats per a l'acció. Que bonic tornar als orígens, Sempre és bonic, tornar als orígens, no? Al lloc on neix tot i intentar explicar el per què, no? El per què de les coses i també el per què de la ciència, no? I dels científics. Es creen, neixen, en el vostre cas? En el nostre cas, d'alguna manera es creen, però també neixen. Jo crec que tots neixem d'alguna manera sent una mica científics. Una combinació, per tant, de... Jo, en el meu cas, és clarament així. Jo tenia una predisposició científica ahir, però bueno, la història també em va fer seguir aquest camí. Si no s'haguessin juntat les dues coses, no hagués acabat. Bueno, deien que seguirem l'estela de la Margulis, perquè hem deixat l'espai i ara som a un altre lloc, un lloc de relax, no? De relaxar-nos, de pensar en això, en els inicis, i en aquesta ja 5a temporada. 5a temporada, tot un repte ara en aquesta, no? Hem baixat de la nau, de la 3a i la 4a, i ara estem aquí envoltats d'aquest altre espai també que tenim aquí, no? Sí, que fa tot com més professional, no? Diria jo. És com veure aquí la primera vegada en la ràdio i també amb moltes ganes d'explorar i aprofitant aquest espai un poc més realista també per a baixar un poc, no? A la realitat tot el que estem parlant, no? Donar-li una perspectiva un poc més realista des del punt de vista de l'investigador, de la ciència, de les coses que estan passant realment. Ara, del present és on volem anar. Volem anar al present, a l'actualitat i al que està passant ara. Un podcast de recerca, però també de conscienciació de cara, doncs, també a generar futures vocacions científiques, perquè molts es veuran emmirallats amb les experiències dels investigadors. Qui ens acompanya avui? Bueno, avui ens acompanyen 2 investigadors, un investigador i una investigadora de l'ISIC, el Luis Merchante, que està per aquí. Buenas. I Irene Gallo, que també la tenim per aquí. Hola. La Irene ha vingut de Blau de Prússia, Sí, la tenim La tenim preparada. aquí preparada amb color blau de Prússia. El Luis, ¿llevas algo de azul o no?
Pues la verdad es que no venía demasiado preparado. Por ser el primer programa, te lo perdonamos, eh? Però, vamos, hem d'explicar amb ells, han d'explicar ells, no?, això, com van començar, no?, que... Claro, en plan, esto, ¿cómo es, no? Que acabáis llegando al ICIC? ¿En qué momento de la vida os dais cuenta de que la carrera científica es la carrera que queréis seguir? A ver, no sé, Luis, por ejemplo, cuéntanos un poco. Pues, a ver, yo siempre desde pequeño he tenido claro que quería ser científico. Siempre he sido como un niño muy curioso. Entonces, pues eso, fui poco a poco siguiendo como mi carrera o algo así, en plan de empecé hice la carrera de química y eso, pues como que he seguido motivado por la curiosidad y al final pues aquí estoy haciendo un doctorado en el ICIC. Muy bien, porque tú vienes ¿de dónde vienes? No eres de Tarragona, ¿verdad? No, yo vengo de Torrent, que es una ciudad que está muy cerca de Valencia. Uh-huh. Y eso. Muy bien, muy bien. Irene, ¿y tú? Pues en mi caso yo estoy aquí un poco de rebote, digamos, porque bueno, yo estudié Ingeniería Química en Zaragoza y pues bueno, sí que es verdad que durante la carrera siempre he tendido más en los laboratorios y eso me llamaba mucho más era una cosa que me llamaba. Y el proyecto final de carrera, que lo hice también fuera, pues elegí también meterme en tema de investigación, me gustó mucho y cuando vi la oportunidad de entrar en el ICIC, pues ahí estuve. Claro, porque normalmente, ¿no?, cuando tú empiezas una ingeniería, yo creo que no te planteas acabar investigando de alguna manera. No, a ver, es una de las ramas que es posible, pero sí que es verdad que se tiende más al sector industrial, a ir a la industria. Uh-huh. Muy bien. Sí, porque en el ICIC yo de hecho no conozco tantos ingenieros, ¿no? ¿Ahí en el grupo donde estáis, ahí hay más? Ahora mismo donde estoy no, pero en el grupo donde estuve, bueno, donde está Luis, sí que hay más ingenieros. La verdad que somos unos pocos, 3 o 4. Vale. Porque habéis compartido grupo vosotros. Ahora ¿cómo es la situación? ¿Cómo es a qué os dedicáis exactamente? Si nos podéis explicar un poquillo, Luis. Bueno, yo estoy haciendo una tesis doctoral en electroquímica y Irene... Y en mi caso, bueno, yo estuve con Luis en el mismo grupo del ICIC y después pues me salió una oportunidad de ir al departamento de KTT, de transferencia de conocimiento, y es ahí donde estoy ahora mismo como investigadora de proyecto. Vale, o sea que realmente tú has visto como las dos partes, ¿no? Sí. Has visto la parte del grupo de investigación y luego además la parte esta de transferencia. Y no sé, una cosa que tenía yo curiosidad es, ¿has visto como diferencias entre los dos mundos? La verdad que no muchas. O sea, al final el trabajo más o menos, o sea, es muy parecido. Entonces sueles hacer, o sea, te mueves por los mismos lugares y tienes los mismos apoyos de de las áreas de soporte, entonces no hay mucha diferencia. Vale. Oye, Luis, vale, has dicho, estoy haciendo una tesis doctoral en electroquímica. ¿Qué es eso? Explícanos un poco el tema de investigación y no sé si es algo que puede de alguna manera resolver algún tema de actualidad ahora mismo. Claro, o sea, la mayoría de tesis doctorales pues se basan en, hay un problema, ya sea a nivel social o etcétera, y al final pues también como, bueno, intentamos como buscar también como soluciones, también por así decir. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en mi caso concreto, yo intento abordar un problema que es el metano. El metano es un gas de efecto invernadero y pues eso, pues intentar usar como la electricidad para poder transformarlo en otras sustancias que sean como más, como que puedan ser útiles o utilizadas. Por ejemplo, el hidrógeno, que está ahora tanto de moda, uh-huh. o otras como metanol, etanol, que sirven también para la industria. Para utilizarlo para producir otro tipo de productos, ¿no? Más exacto. Que se necesitan, ¿vale? ¿Y el metano, por qué? ¿No? Gas de efecto invernadero, todos estamos acostumbrados, ¿no, Joan, más al CO2, al CO2. Sí, el metano. ¿Qué tan malo es el metano, ¿no? Para que haya un estudiante al menos haciendo una tesis de cómo acabar con él. Claro, o sea, siempre se habla del CO2 porque al fin y al cabo es el más abundante, el que más se produce.
pero el metano también es súper importante en este tema. O sea, contribuye como un 17% del calentamiento global. Y además es una molécula que es mucho más peligrosa que el CO2. O sea, una sola molécula de metano es capaz de calentar la misma cantidad que 80 moléculas de CO2. Wow. Entonces también es importante abordar pues no solo el CO2, sino todos los gases que contribuyen al cambio climático. Porque el metano, ¿dónde se produce? ¿O por qué lo estamos produciendo? El metano se produce en diferentes sitios, pero especialmente pues en ganaderías se libera un montón de metano. Luego también en transporte de petróleo suelen haber como fugas de este gas, ese tipo de cosas. Luego también cuando se pudre materia orgánica se libera metano. Hay un montón de fuentes. Vaya, y un 17% del efecto invernadero viene por parte del metano. Y que poco se habla de esto, ¿no? O sea, yo me he quedado flipando. Qué fuerte. Sí, de hecho, lo que se suele hacer es quemar ese metano y transformarlo en CO2. Pero eso realmente no soluciona el problema. Una molécula de metano está en la atmósfera como 15-20 años y sin embargo una molécula de CO2 está durante cientos o miles de años. Entonces al final lo que estamos haciendo es como retardar el problema. Vale. Un parche, ¿no? Digamos así de tiempo. Ya. Sí, la verdad es que, bueno, y en el ICIC en realidad, como la química, ¿no? Se investiga con mucho en sostenibilidad y no sé, Irene, si por tu lado también la investigación que tú haces tiene algo que ver con sostenibilidad. Si nos puedes contar un poco por qué líneas te mueves. Bueno, pues yo ahora mismo el tema en el que en el que estamos investigando es en el desarrollo y la optimización de nitruros de metales de transición para hacer semiconductores. Entonces, pues bueno, un poco en cuanto a sostenibilidad, iría por el hecho de buscar alguna alternativa de conseguir esos semiconductores que ahora mismo también con el tema después del tema de la pandemia, del COVID y demás, ha subido mucho su necesidad, porque al final los semiconductores los utilizamos en muchos sitios a diario. Entonces, un poco era pues eso, también atacar ese problema. Vale. ¿Y dónde podemos encontrar estos semiconductores así para que la gente de a pie lo sepa? Pues en sitios pues como nuestros teléfonos móviles, en los paneles solares, en los ordenadores, en todo lo que tenga microchips y demás, pues ahí están los semiconductores. Muy bien. Y todo esto es, ¿no? Porque estás en el área de transferencia, con lo cual entiendo que esto viene alguna solicitud por parte de alguna empresa, ¿no? Que os pide este tipo de... En nuestro caso en concreto no, pero sí que es verdad que en el departamento la mayoría muchos proyectos son de mano de empresas con las que se colabora o si se estudian, pues se atacan problemas que ellos quieren solucionar y entonces pues contratan este servicio, digamos, al ICIC. Muy bien. Vale. Y yo tengo una curiosidad también, es como, vale, los dos estáis diciendo como cosas que aspiran a resolver problemas, ¿no? Como decías tú antes, Luis. Una vez, digamos, tú llegas al final a tu resultado, a la solución, entre comillas, ¿no? De este problema, ¿qué pasa con eso? O sea, no sé si es como que ¿cómo se transmite? ¿Es algo que se patenta? ¿Es algo que se publica dependiendo de dónde estés? O sea, ¿cómo lo veis esto? Claro, a ver, hay muchos como niveles a la hora de realizar investigación, etcétera. Porque al principio eso está investigar como qué cosas se pueden llevar a cabo, qué tipo de reacciones a lo mejor se pueden hacer. Pero después, una vez ya sabemos eso, hay como que diseñar como un instrumento, una máquina que pueda llevarlo a cabo y después que eso se pueda escalar a nivel industrial. Entonces, claro, aparte de ser un proceso súper largo, luego ya cuando llegas al final, pues seguramente no sea perfecto. Y entonces también hay como que seguir avanzando poco a poco y hacer ese camino pues otra vez hasta que al final ese problema realmente se solvente. Y luego pues a lo mejor pasará a otros problemas. ¿Y cómo te sientes con esto, con este proceso? ¿Qué sentimientos te genera a ti de pues que a lo mejor haya una semana, un mes que no están saliendo las cosas? ¿Cómo sigues ahí con ganas de
¿no? Claro, al principio sí que es cierto que hay a veces pues un poco de frustración porque dices, esto llevo aquí no solo un mes, a lo mejor 3, 6 meses y no te salen bien como las cosas, pero en el momento en el que notas que realmente estás avanzando en tu proyecto, que están saliendo las cosas bien, pues en verdad merece la pena. Te sientes como orgulloso, en plan, porque estás haciendo como algo bien. O sea que es que hasta hay un pico, ¿no? de emoción, de felicidad en el momento en el que esto pasa y compensa todo. ¿Dirías que compensa todo? Yo diría que sí, porque eso, notas cómo va evolucionando, en plan, no solo tu proyecto, sino en verdad, pues, el conocimiento, por así decir. O sea, una vez descubres algo, eso ya se queda ahí. Y estos temas, también, o sea, ¿cómo te hace sentir? Estas son cosas que, por ejemplo, comentáis con los compañeros de laboratorio, en plan, joder, estoy frustradísimo, o guau, es que no puedo, o guau, qué bien. O sea, es algo que en los laboratorios se suele, no sé. Sí, yo creo que sí, que un poco también, o sea, en los momentos esos un poco flojos que decía Luis, también te apoyas, ¿no?, en tu supervisor y en la gente que te rodea, que al final son los que están contigo codo con codo y te están sufriendo día a día. Y pues sí, la verdad que ayuda mucho el tener un apoyo también para poder seguir y coger fuerzas y seguir adelante con la investigación. Bueno, porque normalmente también, ¿no?, en los proyectos pues hay más gente implicada, con lo cual también compartes experiencia, ¿no? Y esto también de alguna manera tira, ¿no? Si estamos todos como Exacto, en el mismo cuando barco. hablábamos, ¿no?, de la simbiosis de Margulis, pues al final estamos ahí todos. Exacto, hay veces que incluso pues compartes esa frustración también y entre los diferentes compañeros surgen ideas, te dan como eso, diferentes opciones o opiniones y siempre viene bien. O te desatascan, ¿no? Sí. Igual si alguna vez estás muy centrado en una cosa porque no quieres salir de ahí, pues te abren un poco la mente a que hay otras soluciones que igual tú no estás viendo. Ya, sí, yo recuerdo, cuando estaba haciendo la tesis, yo recuerdo estar 6 meses detrás de un resultado como un cabezota que te sientes, yo me llegaba a sentir tonto, me estoy levantando todos los días haciendo lo mismo y no, ¿sabes esa frase de Einstein de si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes? Pues yo era lo contrario, yo hacía siempre lo mismo. Pero el día que salió, no sé, salió el sol, no sé, fue como cambio de total, ¿no? De decir, madre mía, se me acaba de solucionar la vida. O sea, ya hay una implicación emocional, ¿no? Al final, como estás dedicando tanto tiempo, al final, aunque lo hablemos o no lo hablemos, existe esa implicación emocional con tu trabajo, con la química, ¿no? O sea, ¿vosotros lo sentís esto? Sí, al final también es una forma, ¿no?, de sentirte tú bien contigo mismo, porque al final es tu trabajo, te importa y quieres que salga hacia adelante. Entonces, un poco cuando te desatascan o te desatascas, ya es como el alivio, ¿no?, de ya está hecho. Claro. Bueno, también es importante, ¿no?, que el tema que estás trabajando de alguna manera te guste, lo sientas tuyo, ¿no?, haya una sensibilidad hacia, pues ahora estamos hablando de sostenibilidad, de cambio climático, de crisis climática, bueno, todos estos temas que yo creo que también está bien sentirte parte de ello, ¿no?, y que concienciar un poco a toda la sociedad de y de la importancia del trabajo que se hace. Claro. Y otra cosa curiosa también es que, ostras, para llegar a donde hemos llegado, ¿no?, a la carrera de científico, tú has tenido una preparación científica total y se entiende, porque es un trabajo que la requiere. Sin esa preparación tú no estás donde estás, ¿no? Sin embargo, también hay un aspecto emocional muy grande y para eso igual tampoco se nos prepara tanto, ¿no? Porque para la resiliencia, para aguantar el fracaso, entre comillas, tal, no sé, estaría bien, ¿no?, que existiera como una especie de entrenamiento un poco a ese nivel, que te entrenen un poco a enfrentarte al error o a seguir ahí, ¿no? A mí, en mi etapa de investigadora me hubiera gustado mucho tener este tipo también de training, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, la verdad que yo creo que, como tenerlo como apoyo sí que sería algo súper bueno y positivo para mucha gente, porque al final también va un poco en tu... en ti, ¿no? En cómo has crecido, en todas tus situaciones, cómo has ido pasando todas las situaciones de tu vida. Entonces hay gente que está más fuerte en ese aspecto y hay gente que no, que necesita un poquito más de apoyo. Entonces sí que estoy contigo con que ayudaría bastante. Sí, definitivamente. Bueno, y después, claro, hoy en día estamos llenos, tenemos información
por todas partes de muchos temas, ¿no? Este es un tema a lo mejor que, bueno, yo creo que desde aquí, desde el podcast, desde la radio, intentamos dar información, ¿no? También de rigor, pero vosotros, si tenéis que buscar algo, porque al final en investigación tú también buscas información, ¿no? Y estamos muy llenos de desinformación. ¿Cómo hacéis para que sean fuentes fiables o bueno, que sea un conocimiento seguro? Claro, pues yo creo que un buen sitio es mirando papers, mirando revistas que sean buenas. Yo qué sé, Nature, JAX, un montón de revistas así conocidas. Porque sí que es cierto que hay muchas veces que te metes en internet y incluso a lo mejor usando tecnologías como ChatGPT y eso, pueden ayudarte. Pero hay muchas veces que eso tiene doble filo, eso, ¿eh? Una información totalmente veraz. Entonces, pues sí, especialmente en revistas científicas, diría yo. Uh-huh. Para socavar ahí, o sea, para conseguir conocimiento a partir del cual sea seguro construir nuevo conocimiento. Claro, porque si el conocimiento que tienes ya parte erróneo, o por lo menos no completo, no del todo bien formado, pues... Yeah. Pues después puedes estar haciendo cosas que después no te valen. Pero dicho esto, ¿utilizáis ChatGPT o no utilizáis ChatGPT en el trabajo? Nada, cero, ¿eh? Pues yo un poquito. Ay, bien, saca. Claro, porque para alguna información en concreto, en plan ChatGPT sí te puede ayudar en algunas cosas. En plan, si es información que dices, ay, pero de esto no me acuerdo, tal. Pero si realmente es algo como importante o estás diseñando tu experimento entonces no. Y se queda corto, además. En cosas específicas se queda súper corto el chat, obviamente, ¿eh? También. Pero... Oye, Luis, una cosa que yo quería también preguntarte, que hablamos antes entre bambalinas. Sí. Tú, bueno, todo el tema que haces, ¿no? Con el metano y tal, utilizas algo un poco diferente para, ¿no? Explica un poco eso del plasma. Sí, efectivamente. Pues eso, para hacer la reacción que he dicho antes, para transformar el metano en otras cosas, yo utilizo plasma. Pero diréis, Luis, el plasma no es el cuarto estado de la materia y solo se puede llegar calentando muchísimo un gas. Yo diré, no. También se puede como reproducir utilizando otras técnicas. Yo, por ejemplo, lo que hago es aplicar un campo eléctrico muy grande, de unos 7.000 voltios, a un gas. Y entonces, al final, lo que hago es ionizar ese gas, ¿vale? En plan, formar cargas positivas y negativas, ¿vale? Y entonces, todos esos electrones que se forman empiezan, con el campo eléctrico, empiezan a acelerarse muchísimo y empiezan a chocar con las moléculas. Entonces, al final, cuando choca un electrón con una molécula, lo que puede hacer es dos cosas. O hacer que se liberen más electrones, así a modo cascada, o puede romper una molécula. Entonces, al final, pues eso, yo utilizo metano y pongo un poquito de agua también. Entonces, al final, el metano me da una fuente de carbono y de hidrógenos y el agua me da una fuente de oxígenos y también hidrógenos. Y cuando esos trozos de moléculas se vuelven a formar, ya forman los productos que yo quiero, efectivamente. Qué interesante. La verdad que sí, el plasma siempre es como un tema que llama la atención. Sí, Está muy chulo, sí. De hecho, a veces yo recuerdo cuando estaba arriba en el laboratorio que Luis nos avisaba, tengo que apagar la luz. Claro, porque... del laboratorio. ¿Y eso por qué? Porque, claro, el plasma emite luz. Vale. Y con la luz del laboratorio pues no se llega a ver del todo bien. Vale. Entonces no sabes si tienes plasma. Claro, mira, es importante. Es importante saber si tienes lo que tienes que tener. Eso es, entonces para comprobarlo pues molestaba a mis compañeros. Bueno, molestar no. Un poquito. Avisabas, que ya es suficiente. Sí, avisar siempre, sí. O sea, hay cosas de laboratorio que son delicadas. Al final estáis trabajando con reactivos, con en este caso plasma, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ¿recordáis alguna vez que tuvierais que manipular algo que fuera como muy sensible o que tuvierais que tomar precauciones o algo así como especiales en el laboratorio que digas, ¡buah! No sé. Bueno, yo para el mismo plasma me tengo que poner unos guantes especiales que resisten ese voltaje, porque si no, pues es muy peligroso. O sea, 7.000 voltios a 0,1 amperio más o menos, o sea, eso puede llegar a ser mortal.
Ah, Entonces, pues Sí, mejor usas guantes, tengo que ir ¿no? preparado, esa es la verdad. vale. Sí, no sé, yo en mi caso, bueno, las precauciones que tomamos siempre, pero así un poco más excepcionales, pues igual si tienes que trabajar con algún ácido que es un poquito más peligroso, que entonces sí que avisas a todo el mundo, pones las protecciones, te pones los EPIs y tomas las precauciones para tener la zona un poco contenida para que nadie entre mientras tú estés utilizando esos productos. Pues es que yo recuerdo una vez que me tocó en el laboratorio utilizar un compuesto que se llama terbutil litio. Esta cosa, en contacto con el aire, arde. Entonces tenías que avisar a todo el laboratorio de que lo ibas a usar y una persona del laboratorio tenía que venir contigo, coger un cubo de serrín con una pala y ponerse al lado para que si algo iba mal, directo, o sea, que es como, madre mía, qué tensión de momento. De hecho, yo después de utilizarlo normalmente me iba a la cocina y me quedaba respirando como 2-3 minutos, ¿sabes? Para que bajar el eso. Es que, no sé, es intenso. Que no quiere decir que siempre sea así, pero bueno, cuando haces química, pues es verdad que en algunos momentos tienes que ser serio, tienes que conocer muy bien con lo que trabajas y, pues ponerle ahí Se ve que te valor. tiene que gustar el riesgo, parece ser. Sí, hay un puntillo ahí de hay que ser valiente. Tienes que ir precavido siempre. Precavido, Sí, no, y con cabeza. Sí. Con cabeza. Sabiendo exactamente qué es lo que estás haciendo en todo momento. No puedes ir en modo piloto automático porque muchas veces no funciona. Dicho esto, yo creo que accidente no he tenido ninguno, pero claro, porque hemos sido como entrenados, ¿no? Entre comillas, y sabemos un poco cómo funcionan las cosas, pero bueno, que sí, que es un entorno donde hay que saber. Y se me ocurre también, imaginaos, ahora después de que lleváis ya, ¿cuánto tiempo llevaréis más o menos así investigando? Yo del doctorado llevo 2 años. Vale. Yo casi 4. Vale. Y si ahora hablarais con vuestro yo que entraba pipiolillo, ¿no? Entraba al laboratorio por primera vez. ¿Qué consejo le daríais a esa persona para que enfrente lo que le estaba por venir, ¿no? Pues, a ver, yo básicamente le diría 2 cosas. Una es que a la hora de hacer el montaje, mire que todo está como tiene que estar para no repetir en plan muchas veces los experimentos. Es importante, parece que no. Es buena cosa, sí. Y luego la segunda, pues que sea como más ordenado a la hora de pues todos los resultados en carpetas, en no sé qué. O sea, la ordenación es súper importante en el mundo de la ciencia, yo creo. Sí, en todos los mundos, yo creo. Y tener todo bien escrito y bien apuntalado. Sí. Bien reportado, Sí. si no voy a ser que después hagas algo y luego después Como lo tengas no que te acuerdes. repetir. Claro. Sí. Bueno, un poco también, bueno, yo le diría que trabajase y que disfrutase de ese camino y de las personas que se te van poniendo en el camino con los que vas trabajando. Porque al final es lo que te vas a llevar. Sí, totalmente de acuerdo, Irene. Bueno, oye, muchísimas gracias por todas las respuestas, todo lo que hemos aquí conversado. Ha sido muy interesante y bueno, que... Sí, la verdad es que, no sé, como así prueba en esta nueva nave espacial que nos envuelve, yo creo que está bien, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Habéis estado cómodos? Sí, muy, muy cómodo, la verdad. Muy bien, muy bien. Buena primera experiencia en la radio. Eso es muy bien. Estupendo. A mí la verdad que me encanta el hecho de, esto es así, de tener una actividad de divulgación que gestionamos y que vayamos invitando a gente, porque es muy guay como científico o científica poder verte envuelto en un contexto tan diferente, ¿no? Es como que te cambia un poco la rutina del día a día, incluso a lo mejor de alguna manera te puede inspirar, yo no sé, esto ya nos lo diréis si es que pasa, pero no sé, me parece, no sé, yo como investigador cuando me pasó lo agradecí mucho y tener la suerte de tener este proyecto, ¿no? Y ir trayendo gente está muy bien. Bueno, recordad eso, ¿eh? En algún momento de tensión, volver al presente, respirar, 2 respiraciones, inspirar Y respirar. y respirar. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, sí. A mi m'ha agafat gana, Uf, a mi també. Sí? A mi també, tinc gana. Sí, jo crec que Sí. podríem menjar algo, no? Una truita. Uf, Sí? una truita. A mi em surten bones, eh? Sí? Hosti, sí, ja veus, sí. A veure què ens explica la Marta Llorenç de les truites i la química. Vosaltres, com preferiu la truita? Molt feta o que regalimi? Però com és que quan l'escalfem més quallada queda?
Sabem perfectament que quan un sòlid s'escalfa pot passar a líquid. Això és el que anomenem un canvi d'estat. Els glaçons del nostre vas es desfan amb l'escalfor del sol, aigualint-nos el vermut. Aquesta evolució de la matèria és natural i no implica canvis de composició. Vol dir que l'aigua és aigua tant si està en forma de glaçó com en forma de vapor quan sortim de la dutxa. Però no passa el mateix amb les proteïnes de l'ou quan fem truita. Trenquem la closca, batem els ous i tenim al plat un líquid taronjós. Quan tirem el líquid a la paella, solidifica i es torna més groguenc. Què ha passat aquí? Doncs que l'escalfor de la paella ha desnaturalitzat les proteïnes de l'ou. L'ovoalbúmina és la principal proteïna de l'ou i de forma natural és soluble en aigua, que també forma part de la composició de l'ou. L'escalfor de la paella trenca enllaços i interaccions dèbils que mantenen l'estructura de la proteïna, fent d'aquesta manera que perdi la forma i deixi de ser soluble. Per tant, la proteïna de l'ou precipita i coagula, obtenint un sòlid que podem posar dins l'entrepà. Atenció! L'ou té dues parts molt diferents, la clara i el rovell, cada una amb una composició concreta i una temperatura de cocció ideal. Això és molt evident quan fem un ou ferrat. En aquest cas, tirem l'ou a la paella sense batre'l. L'escalfor desnaturalitza les proteïnes de la clara, que comencen a coagular, però com hem dit, la clara i el rovell tenen composicions diferents i les proteïnes del rovell necessiten més temperatura per desnaturalitzar-se. A més, dins del rovell trobem altres compostos, com ara greixos, que són més estables a la temperatura. Això és estupendo pels que ens agrada sucar el pa al rovell dels ous. La revista científica Communications Engineering va publicar l'any passat un estudi sobre la millor manera de coure un ou dur. La millor manera perquè optimitzar tant temperatura com els nutrients. Sí, senyors i senyores, sobre la millor manera de coure un ou dur també hi ha estudis científics. I és que, com diuen els autors, conèixer la ciència que hi ha darrere de problemes simples pot millorar fins i tot la més mínima part del nostre dia a dia, com el simple fet de menjar un ou dur. El repte es basa en el que dèiem abans, en què la clara i el rovell tenen temperatures de cocció diferents. I això ho han solucionat en el que anomenen cocció periòdica, que es basa en anar passant l'ou d'un cassó amb aigua bullint a un bol d'aigua a 30 graus, durant uns 30 minuts. Si teniu curiositat, podeu buscar l'article pel protocol exacte. Jo ja tinc ganes de provar-ho. Bueno, Laura, Joan, primer programa, primer capítol, primera parada, M'ha après moltes coses. Jo m'he també apuntat el tema del plasma, m'ha al·lucinat. Ja ho sabia jo, ja ho estava veient. No, i els semiconductors també, m'ha après molt, I crec que qui estigui pensant en fer la tesi, no?, o fer un doctorat, doncs que li pot servir, no? Sí, els consells estos que se donaven a ells mateixos al passat. Per seguir endavant. Bueno, doncs primer capítol, primera parada del Blau de Prússia i seguirem, no? Continuarem. I tant, una temporada per davant. Doncs vinga. Potser no hi ha un moment exacte en què comença tot, ni una decisió clara, ni un camí traçat. Potser, com hem sentit avui, tot comença amb un petit desplaçament, un pas fora del que és còmode. La ciència no és només una col·lecció de respostes, és una manera d'estar al món. I potser per això té tant a veure amb la simbiosi de la qual parlava Margulis. No es tracta de competir per tenir la raó, sinó d'aprendre a conviure amb allò que no entenem encara. Els científics que hem escoltat avui no són tan diferents de nosaltres. També dubten, també s'equivoquen, també busquen. Però han après una cosa que no sempre és fàcil. Quedar-se. Quedar-se en la pregunta. Quedar-se en el problema. Quedar-se fins i tot quan la resposta no arriba. Potser investigar és això. No tant saber com no fugir. I potser tot comença aquí. En un instant molt simple. Un moment en què gairebé, sense adonar-nos-en, respirem diferent. O no? Aquest podcast en coproducció de l'ISIC i Tarragona Ràdio l'han fet possible Laura Hernández, Marta Llorenç Fons i Joan Guillem Mayans per part de l'ISIC i Josep Sunyer i Lluís Comas per part de Tarragona Ràdio.